Hola a todos y bienvenidos al canal Aprende Música y Trombón. Este canal va destinado para personas que no saben nada de música y quieren aprender música, en especial a comunicar la música con el instrumento del trombón, y a personas también que ya han empezado a dar sus clases, que tienen su profesor, pero que quieren escuchar otro punto de vista o les ayuda a ver estos vídeos. Vale, en esta primera clase vamos a aprender tres cosas. Lo primero, a cómo montar el trombón. Lo segundo, a cómo coger el trombón. Y lo tercero, lo haremos sonar. ¿Vale? Quédate conmigo hasta el final, que al final tendré una sorpresa para ti. Bueno, como veis, el trombón se compone de dos partes: la vara y la parte de la campana. Y luego estaría la boquilla también. Vale. Lo primero que vamos a hacer es coger la vara con la mano derecha. Repito, cogemos la vara con la mano derecha y la campana con la mano izquierda. Entonces, la vara tiene que quedar esta parte más larga mirando hacia ti, ¿vale? Y la campana la pondremos de esta manera, ¿vale? No puede quedar la campana así, ni totalmente cerrada, ¿vale? Que quede así, ¿lo veis? Vale, os digo lo de la mano derecha y la mano izquierda porque he tenido alumnos que han cogido a lo mejor el trombón al revés y lo han puesto al revés, entonces tienen que coger la vara con la izquierda y vamos, que no. Así que vara con la derecha, campana con la izquierda. Vale, una vez lo tenemos así, enroscamos y os voy a enseñar a cogerlo. Bueno, veis las partes del trombón, la vara, la campana. Mi trombón tiene transpositor, ¿vale? Pero hay trombones que son trombones simples que no tienen transpositor. Y como veis, tiene dos bombas. Una bomba que es la parte como si no tuviera transpositor, ¿vale? Si fuera un trombón simple solo tendría esta bomba. Y como tiene un transpositor, tiene la bomba del transpositor. Las bombas sirven para afinar. Ya explicaré en otros vídeos cómo afinaremos, pero básicamente es, si estás alto, le sacas a la bomba, el instrumento se hace más grande. Si estás bajo, pues le metes a la bomba. Así de simple. Pero bueno, ya lo iremos viendo en otros vídeos. Segundo paso, cómo coger el trombón. Lo primero que vamos a hacer es, con la mano izquierda, estos tres dedos de aquí, los vamos a meter aquí dentro. ¿Lo veis? Como los meto aquí y agarro de aquí. Aquí es donde voy a tener la empuñadura. Este dedo gordo irá para el transpositor. Si no tuvierais transpositor, porque tenéis un trombón simple, normalmente tienen un palo aquí, justo donde está el transpositor. Ponéis el dedo gordo encima del palo, ¿vale? Simplemente eso. Y el dedo índice apuntando así como una pistola, ¿vale? Con este brazo izquierdo será con el que cogeremos el peso del trombón. Importante que aprendáis el brazo izquierdo. Lo vuelvo a repetir. Los tres dedos entre estos dos palos para coger y empuñar de aquí. Dedo gordo en el transpositor. O, si no tenéis transpositor, arriba del palo. Dedo índice aquí arriba, como si fuera una pistola. Y ya podemos levantar el trombón y empuñarlo. Como veis, la vara tiene un seguro, importante siempre ponerlo. Yo se lo quité, pero vamos,
Importante que se lo pongáis. La vara. ¿Cómo cogemos la vara? La vara la vamos a coger con 2 dedos. Y no en la parte de arriba ni en la parte de medio, la parte de abajo. ¿Por qué os digo de cogerla con 2 dedos? Porque muchas veces he enseñado a alumnos al principio, hace tiempo, a cogerla así. Entonces ponían aquí 2 dedos y ¿qué es lo que pasaba? Que cuando cogían el trombón sujetaban peso también con este brazo. Este brazo tiene que ser libre para que la vara se mueva y no sujetes peso, se mueva ligera, ¿vale? Si tú sujetas peso de aquí, pues no te vas a mover tan ligero, ¿vale? Entonces es importante coger solo con 2 dedos. Cosas que te pueden pasar. Te puede pasar de que seas un niño y no tenga la suficiente fuerza. Entonces, yo recomiendo que los niños empiecen con trombones de plástico. ¿Por qué? Porque cogen menos vicios. Pueden sujetar mejor el trombón, tener mejor postura y coger bien la vara. Si por lo que sea no puedes tener un trombón de plástico y tienes uno de metal, yo empecé con uno de metal y he tenido muchos alumnos que han empezado con instrumentos de metal, no pasa nada porque empieces a coger la vara así y te ayudes un poquito. Pero tienes que saber y acordarte que el fin es no sujetar peso con el brazo derecho y con la mano derecha, ¿vale? El fin es coger la vara así, para ser ágil y este brazo relajado. ¿Eso quiere decir que este brazo tiene que estar tenso? No. La idea es que esté recto, los hombros lejos de las orejas, como en el yoga, y hagáis fuerza con el brazo simplemente, pero no mucha fuerza, lo más natural, como si cogierais un vaso de agua y fuerais a beber algo natural, o una botella de agua. No pensáis que tenéis que estar ahí todos tensos, no, al revés. En la música es muy importante estar relajado. Entonces, liberar tensiones como si fuera una botella de agua, y esta sería la postura correcta. Me pongo a esperar también para que lo veáis. ¿Ok? Continuamos. Lo siguiente que vamos a aprender es a hacerlo sonar. Vale, y voy a hacer una pequeña explicación de lo que es un instrumento de metal, cómo hacerlo sonar. Entonces, nosotros, cuando hablamos, ¿cómo funciona? Pasa aire o cantamos. Cuando hablamos o cantamos, pasa aire por nuestras cuerdas vocales vibran y sale el sonido. Vale, nosotros vamos a entrenar a nuestro cuerpo para que nuestras cuerdas vocales sean nuestros labios. Por lo tanto, vamos a vibrar nuestros labios. Intentar hacer música con los labios. Después, vamos a hacer música con nuestra boquilla. Nuestra boquilla va a ser como un micrófono. Tú haces la música, construyes la música aquí en tu cabeza. Este es nuestro verdadero instrumento. La vas a reproducir con los labios y esto será un micrófono. Y el trombón, un amplificador, para que suene más grande aún. Vale, ahora, la boquilla, ahora te voy a explicar cómo no ponerla para que aprendas a ponerla bien en su sitio. La boquilla no la tienes que poner justo arriba del labio de abajo. Tampoco la tienes que poner encima del labio de arriba. La tienes que poner cuando acaba el labio de abajo, justo en el huequito que hay aquí, ahí la apoyas. Y estate muy atento o atenta a que no se te baje demasiado ni se te suba tanto que te pise el labio, ¿vale? Justo cuando acaba el labio abajo, ahí vas a apoyártela. Por lo tanto, vamos a empezar a aprender a vibrar los labios.
Si no puedes vibrar los labios, lo intentas, si no puedes, no te preocupes. He tenido alumnos que, por lo que sea, al principio no podían vibrar los labios y hemos pasado la boquilla. Y han conseguido vibrar la boquilla y hacerlo sonar. Lo importante es que hagas sonar algo, porque también he tenido alumnos que les ha costado mucho hacer vibrar bien la boquilla y hemos empezado a sonar el trombón, sí que pueden hacerlo sonar y desde ahí practicar con la boquilla. Poquito a poco. Lo importante es que vayas practicando y tu cuerpo, antes o después, vaya cogiendo los conocimientos para que puedas hacerlo, ¿vale? Y la destreza para que puedas hacerlo. Entonces, vamos a empezar con una nota, la nota Fa. Y lo primero que tenemos que hacer es cantar. Fa. Es importante que entones bien, porque si tú cantas la nota Fa y haces Fa, al no estar entonado, no tienes en tu mente la entonación exacta. Si no la tienes en tu mente, no lo vas a poder reproducir con tus labios. Entonces, es importante Fa, que entones bien. Imagínate que estás cantando y haces Fa y cantas un poco por debajo. Fa, tendrás que buscar la nota bien. Fa. Imagínate que por lo que sea estás cantando por arriba. Fa, baja hasta llegar a la nota. Fa. Vale, una vez tengas bien la entonación, Fa, intenta vibrar los labios y hacer la nota con el centro de los labios. No vale hinchar los cachetes. Los mofletes no los hinches, no hagas. No. Intenta vibrar por el centro de los labios. Y dar la nota así, cantar con tus labios. Una vez puedas cantar con tus labios, intentamos con la boquilla. Si no puedes, intentas mucho y no puedes cantar con tus labios, no pasa nada, pasa la boquilla. Lo importante es no frustrarse y avanzar. Vale, ya tenemos la nota Fa y pasaríamos al trombón. El trombón, con la vara toda metida para adentro, vamos a tocar Fa. Intenta tocar lo más largo posible la nota. Vale, hemos tocado la nota Fa. Imagínate, por lo que sea, que coges el trombón, y esto lo digo porque me ha pasado con alumnos, y en vez de hacer Fa no puedes, por lo que sea, y la primera nota que te sale Si bemol, grave. No pasa nada, no te preocupes, empieza desde ahí. Lo importante es empezar desde un punto que te sea fácil empezar y de ahí ir construyendo. Entonces, si la primera nota que puedes hacer es Si, también importante, cántala, vibra los labios. Si no puedes, pasas a la boquilla. Si puedes, también. Y luego, hazla con el trombón. Importante, haz la nota larga. Mucha gente intenta tocar la primera nota y hace... No, intenta tocar largo, notas largas. ¿Para qué? Para acostumbrarte a pasar mucho aire, porque las dos cosas más importantes para tocar un instrumento de viento metal son, por un lado, la vibración, el poder cantar con tus labios, y segundo, el aire. Así que luego diré un trabajo que puedes hacer con el aire, aparte de tocar las notas largas. Bueno, imaginemos que en vez de salirte la primera nota, sí, te sale la primera nota
esta. Esa es un si bemol medio. Si por lo que sea la primera nota te sale esa, mismo proceso, la cantamos. Si. Intentamos vibrar con los labios. Nos salga o no, pasamos a la boquilla. Y si podemos cantar con la boquilla, que la vamos a llamar micrófono, el amplificador, hará el resto, ¿vale? Una vez empieces tu primera nota con el trombón, vamos a ir añadiendo notas y aprendiendo posiciones. Imaginemos que tu primera nota con el trombón ha sido el fa. El fa sale en la primera posición. Vale. La siguiente nota que podemos hacer, si soplamos y bajamos un poquito la vara, va a ser mi, en la segunda posición. Lo voy a tocar y ahora te enseño cómo tienes que poner la segunda posición. Como veis, he bajado la vara y he hecho hasta el mi. La segunda posición será hasta aquí. No sé si se ve bien. Hasta aquí. Más o menos. Eso es una guía visual. Pero lo más importante es que tengas una guía auditiva, que empieces a escuchar, que empieces a familiarizarte con la entonación. Porque tu guía, la guía de cualquier músico, es el oído. Así que ahora vas a tocar, si puedes hacer la nota fa, y vas a bajar a la segunda posición. Bien, imagínate que has empezado desde la nota de abajo, desde si bemol grave. No importa, nos vamos a ir también a la segunda posición. Y esa segunda posición, si has empezado desde si bemol, será la nota la. Bien, imagina que has empezado desde la nota, desde el otro si bemol. Si. Pues la segunda posición será también la, pero es la medio. El otro la era la grave. Bien. Importante para ir mejorando tu vibración, porque la calidad del sonido irá relacionada con la calidad de tu aire y de tu vibración. Entonces, pero para esto haré otro vídeo. De momento vamos a ir aprendiendo a hacer alguna nota más. Sí que te voy a dar como consejo que todos los ejercicios los repitas con la boquilla. Si haces fa, mi, pues... Si haces si, la... O si haces si, la medio... Que lo hagas con la boquilla. Un consejo que te voy a dar es que no aprietes demasiado los músculos. Tú imagínate que te pones a cantar y aprietas la garganta. El sonido ¿cómo sale? Muy feo. Vale. Entonces tienes que intentar hacer vibrar los labios, pero de una manera fácil. Tú solo piensa, en vez de apretar, al revés, nunca pienses en apretar, piensa simplemente en pasar el aire por el medio y sacar sonido. Acuérdate que está prohibido hinchar los mofletes, que le pasan a mucha gente cuando empieza. Vale,
Continuamos con la tercera posición. Tercera posición. La primera posición, la segunda posición y la tercera es aquí. Si os fijáis, tengo el palo donde cojo la vara justo en la campana, ¿vale? Esta será la tercera posición. Entonces, si hemos empezado desde Fa, tocaremos el Fa y bajaremos a la tercera posición. Podemos hacerlo así o pasar por la segunda, pararnos y llegar a la tercera. Y hacerlo también con la boquilla. Si has empezado por el grave, lo mismo. Si, la bemol. Perdón, que no te he dicho que nota salía en la de antes. Si empezamos desde Fa, es Fa, Mi. Y tercera posición, Mi bemol. En el grave, Si bemol, la bemol. Y en el medio, un poco más arriba, sería Si, la bemol. Lo dicho, hazlo todo también con la boquilla para asegurarte que puedes entonarlo bien con tus labios. Si puedes hacer los tres, genial. Si solo puedes hacer desde el Fa para abajo, pues no te agobies. Tú ves desde el Fa, vas bajando hasta la tercera. Si por lo que sea, desde el Si, no intentes hacer las otras de momento. Primero aprende las posiciones, estas nuevas notas que van a ser fáciles, y luego intenta cantar. ¿Qué te salen? Pasa por las siguientes. Pero tienes que aprender muy poco a poco. Cuando naces, lo primero que aprendes es a gatear, después aprendes a andar, después a correr. Pues esto es igual, muy poco a poco. Vale, vamos a aprender la cuarta posición. La cuarta posición sería primera, segunda, tercera, y la cuarta es donde empieza la vara, ¿lo veis? Aquí donde tengo el dedo pulgar. Pues prácticamente donde está la campana, un pelín más abajo, pero poquito. Lo importante es que tengáis la referencia auditiva, pero ahora de momento que estáis empezando, la visual. Un poquito más para abajo, pero poquísimo. Prácticamente os diría que la pusierais igual que la campana, ¿vale? Si habéis empezado por la nota Fa, en esta cuarta posición saldrá la nota Re. Vamos a cantar Fa, Re. Lo intentamos con los labios.
Intentamos con la boquilla. Y por último con el trombón. Si por lo que sea has empezado por la nota de abajo, si bemol grave, la nota que vamos a hacer en la cuarta posición será sol. Cantamos si, sol. Si no tienes la voz tan grave, canta arriba. Si, sol. Intentamos hacer con nuestros labios. Y después con la boquilla. Y por último con el trombón. Si has empezado con la nota de arriba, si bemol, medio, pues empezamos de ahí, será también la nota sol, pero sol medio. Mismo proceso, cantamos si, sol, con los labios, con la boquilla, sin correr, yo ahora estoy corriendo porque para hacerlo más corto, y ok, vamos a aprender ahora la quinta posición. Si eres muy pequeño y no te llega el brazo, no te preocupes. Aprende solo 4 posiciones, no pasa nada. Lo importante es que vayas haciendo sonar el instrumento. ¿Vale? Si eres un poquito más mayor, te van saliendo las notas porque tienes que ir paso a paso, no adelantes pasos, poco a poco. Y te sale todo lo que hemos hecho antes, pasas a la quinta posición. La quinta posición visualmente es más difícil de calcular. Es mejor calcularla auditivamente, pero, como he hablado antes, como he dicho antes, de momento, como no sabemos música, tenemos que hacerlo visualmente. Entonces, si tenemos la cuarta posición aquí, la quinta bajaremos un poquito, como aquí. ¿Vale? ¿Veis la distancia más o menos? Ok. Mismo proceso. Si habéis empezado desde el Fa, la nueva nota que sale es Re bemol. Y lo mismo, cantaremos Fa, Re. Después intentaremos con los labios. Después intentaremos con nuestro micrófono. Y con el trombón otra vez. Si la nota que te ha salido ha sido la grave, mismo proceso, bajamos, saldrá la nota sol bemol. La nota sol bemol. Lo mismo. Si, sol. Que no llegáis. Si, sol. Vibramos con los labios. Lo hacemos sonar con nuestro micrófono. Y ya con el amplificador. Si la nota con la que habéis empezado es si bemol medio, pues lo mismo, cantamos si, sol bemol. Intentamos cantar con nuestros labios.
Y con el trombón. Si veis que os suena agua, como está sonándome a mí ahora, ¿oís ese ruido? Eso es porque el trombón va cogiendo agua. ¿Veis esto que tiene aquí? Esto es para sacar el agua que tiene el trombón. Apretáis y sale. Sopláis un poquito. Para soplarle, para sacar el agua, poner un labio por debajo. Para que no suene, porque si sopláis así, puede sonar. Entonces, sacar un labio por debajo. Continuamos. Sexta posición. Si has llegado hasta aquí, es que se te da muy bien. Si no has llegado el primer día, tranquilo, ten paciencia. Poquito a poco. Esto es como el gimnasio, lo irás construyendo, poco a poco. Sin tensión, sin prisa, sin estrés y con ganas de divertirte y hacer música. Vale. Vamos a bajar hasta la sexta posición. La sexta posición, a mí me viene bien simplemente estirando el brazo, completamente llego a la sexta posición. Pero hay gente que tiene el brazo más corto, que a lo mejor tendrá que hacer así. Hay gente que tendrá el brazo más largo y haciendo así le vale. Lo importante es escuchar, ¿vale? Como digo siempre, tenéis el vídeo, escuchar, a ver si suena igual, ¿vale? Entonces, si está en la quinta, pues una distancia de otra posición más, la sexta. ¿Vale? En esa posición, si habéis empezado con la nota Fa, os saldrá Do. Cantamos Fa, Do. Con los labios. Con la boquilla. Y con el trombón. Si por la nota que has dado primero ha sido si bemol grave, la nota que tendrás que tocar será Fa grave. Cantas primero Si, Fa. Si no llegas, Si, Fa. Intentamos con nuestros labios. Con la boquilla. Y con el trombón. Si la nota con la que has empezado es Si bemol medio, pues saldrá también la nota Fa, pero Fa medio, en la sexta posición. Si te has fijado, podemos hacer el Fa en la primera. Pero es que en la sexta posición también sale. Esto pasa con varias notas. Pero tranquilo, tenemos que aprenderlas todas. En todas las posiciones tenemos que saber qué notas salen. Entonces, Si, Fa, boquilla. Ay, perdón, que toca el grave. Y trombón. Muy bien. Y por último, la séptima posición. La séptima posición sí que tiene una pequeña señal, porque en las varas suele haber, aquí no sé si se ve en el vídeo, pero suele haber aquí una pequeña señal, ¿vale? La séptima posición es pasada esa señal. Yo tengo que estirar el brazo entero. Lo mismo que antes. Habrá gente que no llegue, no pasa nada, se quedan en las otras posiciones. Habrá gente que tenga el brazo muy largo y llegue perfectamente y se pase. Que sepa que es un poquito más allá de la señal de la séptima, que habrá aquí un pequeño corte, ¿vale? Si has empezado por Fa, la nueva nota, si bajas la vara hasta la séptima, será Si natural.
proceso. Cántalo, haz vibración, hazlo con la boquilla y tócalo. Si por la nota que has empezado es el si bemol grave, la nota que te saldrá será mi grave. Mismo proceso, cántalo, vibración con tus labios, canta con tus labios, con tus nuevas cuerdas vocales, canta con tu micrófono y con el amplificador. Si la nota por la que has empezado es el si bemol medio, lo mismo es si y mi la nueva nota. Y haz el mismo proceso con todo. Bueno, hasta aquí tu primera clase de trombón. Espero que te sirva de mucho y te voy a decir la sorpresa que tenía para ti. La sorpresa que tengo para ti es que te voy a juntar en la descripción del vídeo en PDF las notas y las posiciones de cada nota para que puedas primero aprender ya a leer notas, saber cuál es cada nota y para que puedas ir siguiendo el ejercicio que hemos hecho. Y la otra sorpresa es que en vez de poner este vídeo, te voy a también a poner el audio, solo el audio de cómo suenan esas notas para que puedas cantarlo. Como te he dicho al principio, la entonación es súper importante. Tienes que tener la entonación en tu cabeza para poder cantar. Si no la tienes, no vas a poder. Así que primero educa la entonación. Espero que te animes a aprender trombón conmigo. Todas las semanas voy a poner un vídeo para que paso a paso aprendas música y puedas disfrutar de este mundo. Este mundo te va a dar mucha diversión, te va a dar mucha emoción, porque podemos transmitir emociones con nuestro instrumento y vamos, te va a dar libertad de poder expresarte con un instrumento. Así que espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete, déjame mensajes que los voy a leer todos si te puedo ayudar en algo. Y si te ha gustado, aparte del like, si fueras tan amable, un mensaje con un dedo arriba. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.